¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué padre es cuando está lleno el auditorio. Gracias por acompañarnos. Con esta presentación, pues ahora sí que terminará la participación de la editorial Paraíso Perdido en esta fila. Bueno, quedan unas horas todavía de venta en el stand y de firma de libros, y esperemos que nos acompañen también para allá, pero estamos muy contentos. Ha sido una feria con muchas sorpresas, con muchas cosas buenas, sobre todo con encuentros con amigos, escritores, editores, lectores, pues como ustedes. Y pues estar aquí en gran medida se debe a un bonito apoyo que tuvimos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Tuvimos la fortuna de contar con la beca de fomento a coinversiones y proyectos culturales. A través de esta beca o de este apoyo fue que se publican el día de hoy los libros Malevolge de Ruy Feben, 999 de Castro Aceves y Fe de Ratas de Edgar Velasco. Me gustaría empezar primero con 999 de Castro Aceves, que es una novela en la que estuvimos trabajando. Tenemos un taller en la editorial y el proyecto de esta novela lo presentó Castro hace, ¿qué será? Un año, dos más o menos, y el resultado pues finalmente está impreso. Y yo quisiera preguntarle a Cástulo que nos comente por qué elegir un detective, y más que un detective, porque muchos he dicho que en México no pueden existir los detectives como los que vemos en las series de televisión. ¿Por qué un agente investigador? Y sobre todo, ¿por qué en Guadalajara? ¿Y cómo está esto de que hay en su historia un asesino serial? Sí, es un asesino serial de escritores. ¿Por qué escribir esto? Y sobre todo, pues invitarnos a conocer un poco de tu novela y a leerla, que además ha sido una gran sorpresa porque quedan muy pocos ejemplares. Buenas tardes. Primero que todo, pues gracias a todos por venir. Estuvimos haciendo ahí mucho ruido en redes y es bien padre ver el salón lleno y que nos estén apoyando y nos estén echando porras. Ya entrando de lleno, para no tardarnos mucho, ¿por qué un detective en Guadalajara? Creo que la novela nació como suelen hacer los proyectos artísticos, un poquito de la curiosidad, del capricho. Por ahí un buen amigo dijo hace no mucho en una reunión que esta novela policíaca había sido mi capricho, porque yo no solía escribir policíaco. Hace unos 6 años más o menos yo iba a las muestras a los encuentros de novela negra que organizaba Vanessa García Leiva, que anda por aquí. Y yo recuerdo que viendo las exposiciones de las novelas, yo leía algo de novela policíaca, algo de novela negra. No me considero un experto, la verdad es que en México hay escritores muchísimo más interesados, especializados en el tema, pero yo nunca me había planteado escribir una novela negra y de repente en alguna presentación dije, sí, vamos, yo quiero escribir una novela de detectives. Ahí quedó el deseo, el capricho, hasta que más o menos hace 6 años, en un primer intento de taller precisamente con Antonio Marx, en aquel momento todavía no era el taller que después conformó la novela, y íbamos a escribir cuentos y él nos decía, bueno, presenten proyectos de libro de cuento, y yo pensé en escribir, pero sí nos hacía énfasis en que nos saliéramos de nuestro lugar, de nuestra zona de confianza. Así que yo me planteé escribir policíaco, empecé con algunos cuentos, y pocos meses después, Edna Montes, una amiga, me invitó a escribir el Nanogruimo. El Nanogruimo es una, pues en internet se podría decir que es una página, un grupo, que te hace un reto de escribir una novela durante 30 días en el mes de noviembre. Yo lo hice por ejercicio, por el puro ejercicio de ver si era capaz de escribir una novela en 30 días. La escribí en 25, terminé y honestamente la novela me parecía horrorosa, terrible, que la había escrito con demasiada prisa, así que la guardé, como suelen decir, en el cajón, que en este caso fue en un archivo, en una carpeta, dentro de una carpeta, dentro de otra carpeta, para que nadie jamás la encontrara. Y años después, cuando conformamos el taller con Antonio, yo hice varias propuestas de novela, ninguna le gustó, y un día ya cansado le llevé esta novela que ya había escrito, que era mi primera novela realmente.
Y le dije, pues mira, aquí está la primera novela que escribí, pero está muy mala, te la leo para que me confirmes que está mala y ponerme a escribir otra cosa. Y mi sorpresa fue que le gustó. Necesitaba muchísimo trabajo, sí me lo advirtieron, entonces funcionó más como un guión que como una novela en ese momento. La reescribí, la segunda versión la llevé al taller, la destrozaron, entonces la reescribí una tercera. Esa se la presenté a algunos amigos escritores, Rafa Villegas, Héctor Palacios, aquí el señor James Nuño, y también la destrozaron, entonces la volví a reescribir. Y ya por ahí de la quinta, sexta versión ya quedó algo que es lo que ya ahorita presentamos, que todavía siguió trabajando. La verdad es que es una novela que he trabajado mucho. Porque un policía en Guadalajara, bueno, desde que la planteé, creo que tenía que estar en Guadalajara y tenía ganas de entrar a esto de escribir literatura que hablara de los problemas locales. Es un agente investigador que básicamente se enfrenta al dilema de un escritor muerto. Él es especialista en asesinos seriales, o así se considera él, y va descubriendo que no solo hay un escritor muerto, sino que hay otro escritor desaparecido, y mientras está haciendo entrevistas siguen desapareciendo los escritores. Los escritores, hay una especie de tendencia, una leyenda urbana de que hay una secta de defensores de Arturo Belano, el alter ego de Roberto Bolaño, y que esta secta mata a todos aquellos que lo critiquen. Entonces todos los escritores están como con el temor en el internet diciendo que los están matando, y básicamente la novela trata de este policía va investigando y entrevistándose con reporteros, escritores, poetas, promotores culturales, académicos, y viendo cómo entre ellos se acusan unos a otros, como unos sí creen, como otros no creen, hasta que llega la verdad. Él sospecha más de un asesino serial en realidad que de una secta de asesinos escritores, pero llega hasta sus últimas consecuencias. En su momento pues arriesga su trabajo porque le dicen que si sigue diciendo que es una secta lo van a correr, arriesga su familia, arriesga todo lo que tiene para poder resolver el caso. Este detective en particular, ya para cerrar, hubo una pregunta por ahí en una de las versiones que me hicieron, el presidente Mauricio James Nuño me decía, ¿qué motiva a tu detective? ¿Cuál es la motivación de tu personaje para resolver el caso? Porque creo que era algo que tenía que tener muy presente cuando escribí la novela, y realmente yo no me lo había planteado, y pasé días pensando el personaje, qué era lo que motivaba al personaje. Creo que al final, la diferencia o no sé si diferencia, como otros detectives, pues tiene su propio código de valores morales. Este es un detective muy honesto, es un detective muy trabajador, y creo que al final es un detective muy ñoño. Él quería cumplir el trabajo, quería cumplir con su tarea porque es lo correcto de hacer, porque él sabía que no era un suicidio el del primer escritor y él tenía que resolver el caso y llevar el cumplimiento del deber y el cumplimiento de lo que él considera su trabajo hasta las últimas consecuencias. Es lo que motivó la novela y lo llevó a arriesgarlo todo. Entonces espero que les interese y les guste por ahí resolver el caso y saber si atraparon a los asesinos escritores. Gracias. A continuación me gustaría presentar a Rui Feben. Él es de la Ciudad de México, es un narrador de la Ciudad de México. Nos gustó mucho esta serie de cuentos, Malevolge, se titula el libro, que bueno, en alusión a esta parte de los círculos del infierno de Dante. Me gustaría que nos contaras un poco de por qué te animaste a mandarnos este libro de cuentos, y finalmente qué tan satisfecho quedaste y qué podríamos encontrar en Malevolge. Bueno, yo ya sé que encontremos, pero el público que se encuentra aquí. La pregunta creo que es pertinente, porque es un libro que yo durante mucho tiempo pensé que no iba a verse publicado, ¿no? Es un libro de cuentos, es un libro que un poco, digamos, de manera similar a lo que le pasó a Cástulo, también fueron como ejercicios que yo iba escribiendo más por el acto de ejercitar la escritura, que pensando en una publicación de todos ellos en un mismo tomo, así juntitos como están ahora, ¿no? En 2012, cuando publiqué el libro anterior, empecé, como seguía haciendo estos ejercicios, y de pronto lo subía en un blog, en alguna columna que tenía, ¿no? Como que iba jugando con mi escritura, y en efecto, algo que creo que se nota y que es la intención desde que fueron hechos, ¿no?
los textos funcionan como artefacto y lo que me interesa a mí es cómo precisamente un texto puede ser un artefacto que resuelve cosas y que se resuelve a sí mismo un poco, ¿no? Entonces están estos personajes que tienen vidas horribles. En realidad me gusta pensar que todos tienen el hilo conductor, todos estos cuentos de que son godines, ¿no? Oficinistas. Quienes de aquí sean oficinistas sabrán que siempre en algún punto por ahí entre el miércoles y el jueves hay algo infernal ahí sucediendo siempre. Y entonces todos estos hallan ese pequeño infiernito con el que se van cruzando en la oficina y entonces tratan de resolver ese infierno. Con historias que a veces son un poco fantasía, a veces son un poco ciencia ficción. Cuando me preguntan cuál es el estilo del libro, la verdad es que nunca sé qué responder. Lo único que sé es que no hay, digamos, la realidad que nosotros conocemos es muy distinta a la que ocurre en esos cuentos, ¿no? Entonces, si bien estos personajes usan esa ficción como para resolver su infiernito, también fue una manera mía para resolver pues, también como mi propia escritura y ver hasta dónde podía llevar precisamente el estilo y el lenguaje. Y de nuevo agradezco mucho a Antonio que las buenas ondas que le tira a mi estilo. Ya, entonces eran este ejercicio, eran estas experimentaciones. Finalmente las junté. No estaba muy seguro de mandarlo a ningún lado en realidad. Yo más bien jugaba con la idea de publicarlo en mi blog y dejarlo ahí arriba, hacer un PDF y rolárselo a amigos y ya. Cuando terminé este libro estaba terminando otro ejercicio que se llama Minotauro. También un ejercicio de estilo y como un ejercicio muy de sintaxis, digamos. Que ese sí era como mucho más experimental y que eso hice con aquel ejercicio, hacerle un PDF, mandarlo a amigos, a quien estuviera interesado y ya está. Y en una de esas, un día platicando con mi esposa, le digo, es que no sé, este libro, me dijo, a ver, ¿qué pierdes? ¿No? O sea, la editorial te gusta mucho y efectivamente la editorial siempre me gustó mucho y he seguido como a muchos de los autores que están publicados en Paraíso Perdido. Y me dijo, bueno, pues mándalo, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, ¿no? Evidentemente, digo, mi esposa, a ver, es mi esposa, pero un no puede hacer con el ego de un escritor un desastre, ¿no? Y eso lo sabemos quienes estamos acá. Entonces yo decía, sí, el no ya lo tengo, pero a ver, que tener el no explícito me puede destruir para siempre, ¿no? Por fortuna, fue un sí, ¿no? Antonio fue como muy receptivo con mi trabajo. Antonio y todo el equipo fueron muy receptivos con el trabajo. El proceso fue efectivamente, bueno, a mí no me pareció como tan largo, la verdad es que año y medio me parece un tiempo muy razonable. Qué bueno. Sí, no, y sobre todo considerando que es un libro que yo empecé a escribir en 2013, terminé en 2015 mediados y por ahí lo tuve guardado y luego en ese tiempo algo que fue muy bueno y de nuevo también algo similar a lo que le pasó a Cástulo, todos estos cuentos los trabajé, los retrabajé. Ahora es una colección de 17 relatos, pero en algún momento eran 20 o 22 o 25. Tiré muchos de ellos, muchos de los que quedaron son historias completamente distintas a las que eran en 2014, ¿no? Entonces, creo que ante todo, de lo que habla mi libro, desde mi punto de vista, es como de este proceso del escritor, como de este oficio que uno tiene si de verdad quiere escribir, ¿no? No basta como con tener una muy buena idea y escribir bien bonito y saber todas las comas, sino que por mejor estilo que tengas, siempre lo tienes que trabajar una y otra vez, ¿no? Y algo que le digo yo mucho a mis alumnos es que la primera versión nunca es la buena y me parece que este libro es un vivo y a veces doloroso ejemplo de que así es, ¿no? Y pues nada, espero que disfruten estos ejercicios, espero que también se dejen pues como que le entren al juego que plantea cada uno de estos cuentos, que creo que sobre todo son esos, son juegos que le piden mucho al lector, que realmente quieren que el lector se involucre hasta el fondo y pues espero que así lo hagan y que lo disfruten y pues gracias por venir una vez más. Ahora le pasaremos la estafeta a Edgar Velasco, también conocido como Turco Viejo en redes sociales. Buenas tardes, gracias por estar todos aquí, qué gusto de ver el salón lleno. Pensamos que íbamos a tener que recurrir al ejército de prestadores de servicio social que tiene la feria allá atrás cuando está vacío, pero bueno, qué bueno que no fue necesario. Bueno, como ya decía Antonio, este es mi segundo libro, mi tercera publicación con Paraíso Perdido. Es un libro que tuvo su proceso muy particular porque en el primer libro tenía yo los relatos que había escrito y entonces después le puse un título, estuvo guardado como durante 8 años hasta que por fin Antonio dijo, pues me lo llevo y se lo llevó.
Este otro libro fue al revés, primero se me ocurrió el título, ya le dije, ya tengo el título para el siguiente libro, güey, nada más necesito escribir los cuentos. Porque me gustaba mucho el concepto de la fe de ratas. Quienes trabajamos en el mundo de los medios impresos estamos muy familiarizados con esto, porque la fe de ratas alude a una aclaración que hacían los medios impresos cuando se equivocaban, por ejemplo, en la portada de alguna publicación de una revista universitaria. Y perdón, es un chiste muy local que por acá se ha agarrado, ¿no? Entonces, al siguiente número o en la siguiente entrega venía fe de ratas, donde dice tal, debería de haber dicho esto otro. Entonces, a mí ese concepto me gusta mucho, como el asunto de ver si de veras se puede corregir un error o no se puede corregir un error, pero al mismo tiempo me interesaba explorar algunas cosas que tienen que ver con la fe. El concepto de fe que tenemos muy asociado al concepto religioso, pero que no se constriñe a él nada más, ¿no? Es decir, en estos relatos hay gente que efectivamente le tiene fe a una imagen religiosa, pero también hay alguien que le tiene fe a un pescado que le habla cuando lo pesca por accidente, o hay gente que le tiene fe a su equipo de fútbol, hay gente que le tiene fe a las instituciones, al Ministerio Público, hay gente que le tiene fe a la vida después de la muerte, y entonces así se fueron construyendo los relatos. A medio camino dije, se me ocurrió, pensé, quiero una portada de Gis. Gis, para quienes son de aquí de Guadalajara, pues es uno de los moneros con mucha trayectoria y a quien yo admiro desde los 13 años, y entonces pues me arriesgué, y cuando me preguntan ¿cómo le hiciste para que Gis hiciera la portada de tu libro? La gente no me cree que le digo, le mandé un inbox. Efectivamente le mandé un inbox a Gis, me dijo, bueno, le dijo a Antonio después de una serie de parece que sí, pues parece que sí. Pues no sé, güey, parece que sí, pero no ha dicho nada, y el tiempo corría y se acercaba el tiempo límite para entregar a la imprenta. Finalmente dijo que sí, y entonces entregó esta maravillosa cosa. Yo le dije a Antonio que tenemos que cambiar la estrategia de mercadotecnia, dado lo conocido que es Gis, pues vamos a promocionar que Paraíso Perdido está vendiendo una ilustración de Gis acompañada por 13 cuentos de alguien, ¿no? Creemos que puede funcionar, ya van 4 personas que caen así al stand, y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. El tiempo se fue volando, ya llegó el fatídico papelito. De hecho, nos pasamos un poco, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta invitación a llevarse a su casa estos libros y leerlos haya funcionado. Yo quisiera pues volver a agradecer al FONCA, el apoyo a Coinversiones Culturales, y por supuesto al Instituto Cultural del Estado de Durango, que, como les decía, apoyó para poder publicar este libro de José Miguel Tomasena. Muchas gracias.